Entonces, grabamos y vamos a compartir pantalla, si estamos todos ready. Bien. En la clase pasada, que fue medio un lío todo, con creo que éramos las que estábamos, estuvimos repasando, o no sé si había algún varón, estuvimos repasando un poquito a Aristóteles, ¿sí? Estuvimos viendo un poco, repasando básicamente lo que él aportó a la ciencia. Esto ya lo vimos, porque él se llamaba el padre de la biología, ¿sí? Que consideraba al ser humano como un animal racional, político, y que consideraba que existían 3 tipos de almas distintos, dependiendo cada grupo de seres vivos, ¿sí? Hablaba de los enaima, que eran los animales con sangre, y los anaima, lo que él consideraba los animales sin sangre, y obviamente que mantuvo esta clasificación hasta, estamos hablando Aristóteles antes de Cristo, y se mantuvo esta clasificación de los enaima y anaima hasta la aparición de la sistemática o taxonomía, que fue el trabajo que ustedes hicieron, por parte de Carlos Linneo en el siglo XVIII. Así que mucho tiempo. También Aristóteles, habíamos dicho que estudió la embriogénesis y se dio cuenta de algunas características que compartían los seres vivos en cuanto a sus embriones, ya que esos embriones son bastante parecidos. Bien, y obviamente que propuso la teoría de la generación espontánea, que la vamos a desarrollar en breve. Él decía que esta teoría, en esta teoría los seres vivos aparecían de forma espontánea, o sea, de la nada, a partir de materia no viva o materia inerte, ¿sí? Y era el caso, por ejemplo, de los insectos, los gusanos, pero existían otros seres vivos que sí provenían de sus papás de una forma similar, que por lo general eran los animales vertebrados, ¿no? Yo acá puse el ejemplo del cordero y la oveja. Bien, y obviamente que esta teoría de la generación espontánea se mantuvo desde el momento de Aristóteles, o sea, antes de Cristo, hasta principios o mediados del siglo XIX. Y ahí existieron una serie de naturalistas, de biólogos, químicos, que lograron mediante diferentes experiencias tirar abajo esta teoría, porque obviamente sabemos que esto no es correcto, ¿sí? Entre ellos destacamos a Louis Pasteur, Robert Koch y John Lister, ¿sí? Por solo nombrar algunos, porque obviamente hubo muchos más. Bien, perfecto. Entonces, hasta más o menos por acá habíamos quedado. Se comenzó a utilizar el término biología como ciencia, ¿sí? En el siglo XIX. Y bueno, básicamente los científicos de esa época intentaban caracterizar la vida a partir de la identificación de las propiedades comunes que presentaban los seres vivos y que los distinguían de los objetos inanimados. O sea, un poquito lo que estaba haciendo Aristóteles. Comenzaban a agrupar las características que eran similares entre sí para poder aprender un poquito más acerca de todas las especies, y obviamente empezaban a caracterizar a los seres vivos con ciertas propiedades que no cumplían los seres que no eran vivos, obviamente, ¿no? Así que, bien, más o menos por acá nos habíamos quedado. Entonces, a pesar de que en el siglo XIX los científicos comenzaban a observar más la naturaleza y a utilizar este término biología, ¿sí? A interesarse más por el origen de la vida y cómo había empezado esa vida sobre la Tierra, aún así, existía una posición dentro de los filósofos y los naturalistas que se conoce con el nombre de vitalista o mecanicista, ¿sí? Esto es de que justamente existía algún mecanismo o principio vital, como su nombre lo dice, mediante el cual los seres vivos eran vivos, básicamente, ¿no? O sea, Aristóteles llamaba a este principio vital o principio mecánico el alma, ¿ok? Bueno, esto es lo que creían los adeptos al vitalismo o mecanicismo, ¿no? Los que creían en estas posiciones vitalistas o mecanicistas creían que existía una fuerza vital superior que justamente le daba la propiedad de ser vivo a un ser vivo, y que no estaba obviamente en los seres no vivos. Bien,
Entonces, dice el texto, actualmente tenemos tendencia a aceptar que las cosas pueden cambiar a través del tiempo, ¿no? Ese es el concepto de evolución. Algunos cambios solo tienen sentido del cumplimiento de ciertos criterios, de ciertos ciclos, perdón, que ocurren en nuestro alrededor. Por ejemplo, día-noche, los ciclos de la luna, las estaciones del año, ¿sí? Otros cambios parecen presentar alguna tendencia o sentido que los alejan de su estado inicial, y esos son los denominados cambios evolutivos. Es decir, ¿qué dice este párrafo? Dice, hay ciertos cambios que se dan en la naturaleza que tienen que ver con ciclos que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen que hay algunas plantas, bueno, no sé, capaz que no conocen, que durante el día abren sus flores, ¿sí? Justamente para absorber la luz, ¿ok? Pero durante la noche las cierran. Esos cambios en la especie son cíclicos, porque se producen durante el día y durante la noche, después durante el día de nuevo, después durante la noche de nuevo, o sea, cumplen un ciclo, ¿no? O por ejemplo el árbol de manzana, que en determinada estación del año florece el árbol, en otra estación del año da los frutos, en otra estación del año directamente se le caen las hojas, que es otoño, y en otra estación del año, como el invierno, está como resistiendo, digamos. Y siempre estamos hablando del mismo ser vivo, no estamos hablando de 4 seres vivos distintos, ¿ok? Siempre es el mismo organismo, la misma especie, ¿sí? Pero esa misma especie sufre una serie de cambios que en este caso se da relacionado a las estaciones, o sea, en un año. Esos cambios que se dan cíclicos, ya sea del día a la noche, o como dice acá, los ciclos de la luna, ¿sí? Que también interfieren, porque los ciclos de la luna interfieren las mareas interfieren los seres vivos que viven en el agua, ¿sí? O por ejemplo, el ejemplo de la manzana, que es estacional, ¿sí? Involucra las estaciones del año, esos cambios cíclicos son normales y se dan en los seres vivos, y se dan en casi todas las especies, ¿no? Pero hay otros cambios que son, o sea, están como más suspendidos en el tiempo, llevan más años, no es solo un año como el árbol de manzana, ¿no? Como que lleva mucho más tiempo. Y entre el organismo inicial que por ahí apareció y el organismo que conocemos hoy en día, que suponemos que es su descendiente, por ahí el cambio es muy grande, muy grande. Por ejemplo, ¿no? Si todos recordamos la película La Era de Hielo, ¿sí? Vemos que teníamos una especie como de mulita gigante, que era el gliptodonte, ese que se podía hacer bolita, que tenía un caparazón. Bueno, ese animal en la prehistoria medía como 12 metros de alto, imagínense, ¿no? Y hoy por hoy no existe ese animal sobre la faz de la Tierra. Entonces lo que existe es la mulita, ¿no? O, bueno, sí, el cabazú, esos que son así similares, que son muchísimo más chiquititos, ¿no? De hecho habitan otro ambiente, porque el gliptodón en la era de hielo está en pleno nieve, y acá la mulita en la nieve se muere. Habita, ¿no? La pampa, los lugares más secos, húmedos, digamos, pero templados, ¿no? Entonces, esos cambios respecto de por ahí un organismo que existió en el pasado y lo que creemos que es su descendiente se llaman cambios evolutivos, porque son cambios que se dan en periodos muy largos de tiempo. A veces son más fáciles de evidenciar y en otras veces no, ¿ok? Porque no se tiene un registro de cómo eran esos individuos. Bien, en el siglo XIX se establece, o ya para el siglo XVIII, se establece con mucha fuerza a nivel mundial el cristianismo, ¿no? Siempre lo relaciona a la ciencia, obviamente. Entonces se comenzaron a incorporar ideas creacionistas, que vienen desde el momento de Platón, o sea, imagínense, ¿no? Desde allá lejos en el tiempo, Platón y Aristóteles. Entonces se comenzó a entrelazar lo que es el cristianismo con la ciencia, ¿sí? Y bueno, obviamente se empezó a dejar de lado este principio de que todo es material y todo solamente está compuesto de materia, y se empezó a creer, obviamente, en una obra superior divina, ¿sí? Eso es lo que presentan las ideas creacionistas. Entonces se consolidó el concepto de vitalismo, ¿sí? Mediante el cual decía que la vida, o sea, iba a surgir, ¿sí? Si solamente si existía una fuerza vital,
o sea, un soplo divino, un poder divino superior. O también podía nacer esta vida, crecer esta vida de un espíritu que animaba la materia inerte, ¿sí? O sea, vitalismo, hay una fuerza vital que hace que un ser vivo sea un ser vivo, ¿sí? Esa es la idea general. Entonces, se afianzó mucho sobre lo que tenía que ver la época en donde el esclavismo se dejó de utilizar, está muy mal en los términos, pero es así, cuando empezó a surgir el feudalismo, ¿sí? Durante toda esa época, obviamente que todo este proceso de vitalismo, todo este concepto se afianzó mucho, tuvo muchos adeptos por muchos años, de hecho hoy lo sigue teniendo. Y obviamente enseguida adoptó todo un planteamiento en donde se decía que todo lo que nos rodeaba, vivo y no vivo, era inmutable, o sea, no cambiaba con el tiempo y era eterno, iba a estar para siempre, ¿no? Y obviamente todo estaba regido por un Dios cuya naturaleza y cuyas acciones eran incomprensibles para los hombres. O sea, los hombres no podían juzgar lo que Dios hiciera, ¿no? Y por lo tanto, o sea, no podían discutir, no podían juzgar, no podían estudiar la obra de Dios, etc. Y así nació el creacionismo, ¿sí? Tengo que aclarar, y lo voy a aclarar siempre, cada vez que hablemos de esto, que, o sea, ustedes de religión obviamente conocen mucho más que yo, y yo nada más les estoy dando, no es una opinión ni nada, es lo que pasó en la historia, ¿ok? Esto siempre lo que yo cuento es el punto de vista de la ciencia, ¿ok? Así que tengan eso siempre presente. No significa que esté bien, ni que esté mal, ni que sea verdad, ni que no. Yo les cuento lo que pasó del lado de la ciencia, ¿ok? Para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, si nosotros nos metemos de lleno en la corriente que es el creacionismo, vamos a encontrar que por un lado existen los naturalistas que son adeptos al creacionismo, pero un creacionismo clásico, ¿sí? Puro, digamos. Estos creacionistas niegan completamente la teoría de la evolución biológica, o sea, de hecho dicen que no existe, que nunca pudo haber existido, que las especies no cambian durante el tiempo, por ende no hay evolución. Y además niegan todas las explicaciones científicas sobre el origen de la vida, ¿sí? O sea, si la ciencia postula que el origen de la vida pudo haberse originado a partir de una célula que luego se transformó de una célula procariota, que luego se transformó en eucariota, que luego adquirió tejidos, que luego se hizo un organismo, que luego se generó como una especie de pez, o sea, el molusco, después un pez, después el pez salió fuera del agua, y etcétera, que es lo que la ciencia cree que pasó. La verdad todavía nunca la vamos a saber en realidad, pero la ciencia cree que pasó eso. Los creacionistas clásicos o puros niegan rotundamente que la vida se haya originado de esa forma. No hay ni siquiera una mínima duda para ellos, ¿no? Es como lo rechazan al 100%. Entonces, obviamente también rechazan todas las pruebas científicas, ¿no? Todo lo que son los fósiles, que para la ciencia es una evidencia del pasado, de los organismos que vivieron en el pasado, todas las pruebas geológicas, o sea, todas las pruebas que les hicieron a las diferentes rocas para saber, o sea, como en qué años tienen las rocas, por decirlo así, qué edad tienen, todas las pruebas genéticas, ¿sí? Esto de transmitir las descendencias y etcétera, todo eso es negado por el creacionismo clásico, ¿sí? Obviamente, el creacionismo clásico es de origen cristiano y sostiene una interpretación literal de la Biblia, literal tal cual escrita. Y obviamente se sostiene la creación del mundo y la creación de los seres vivos a partir del diluvio universal, ¿no? Si estamos haciendo una interpretación literal de la Biblia, es lógico. Bien. Hay un creacionismo que surgió posterior a este clásico que trata de utilizar algunos fundamentos no religiosos a partir de ciertos descubrimientos o ciertos conocimientos de algunas disciplinas pertenecientes a la ciencia, ¿no? Eso es lo que se llama creacionismo científico. O sea, el creacionismo clásico niega rotundamente el origen de la vida, la evolución, las evidencias fósiles, geológicas, etc., y hace una interpretación literal de la Biblia.
En otro creacionismo que surgió después, que es el científico, ¿sí? Empieza a considerar cosas de la ciencia, ¿no? Diferentes conocimientos, diferentes descubrimientos. Bueno, empieza a decir, ok, hay una posibilidad, sí puede ser, hay que estudiar más, hay que verlo más, a ver cómo lo relacionamos, ¿no? Em, claro, es como que, bueno, es medio tímido igual, es como que sí las toma en cuenta, sí trata como dice el texto, de presentarlas como si fueran pruebas científicas contra la teoría de la evolución, pero están a favor de la teoría de la evolución, es medio raro, un poco ahí en el limbo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, no sigue para nada el método científico, que es algo que la ciencia hoy por hoy adopta como verdad, y, por ejemplo, no producen hipótesis que sean falsables, o sea, que yo pueda probar que sean falsas, digamos, ¿no? O sea que es como un creacionismo medio tímido todavía, ¿no? Es como que está ahí queriéndose acercar a la ciencia, pero hasta ahí nomás, digamos. Ahí como en el limbo. Hay otro tipo de creacionismo que se llama antievolución, ¿sí? Que en realidad son estas dos que antes mencionamos, se engloban junto con otras más chiquititas también, dentro de un gran creacionismo que se llama antievolución, porque obviamente no pueden descartar que haya un Dios, pues si no, no sería creacionismo, pero no pueden enlazar ese Dios con la evolución, digamos, ¿no? Por eso se llaman antievolución. Pero existe otro tipo de creacionismo distinto que se llama proevolución, ¿sí? Que justamente está como afianzado un creacionismo evolutivo y en una postura filosófica que se llama evolución teísta. Entonces, en este creacionismo proevolución se cree de la existencia de un creador y un propósito, pero sí también se acepta que los seres vivos se han formado a través de procesos de evolución. O sea, en este creacionismo proevolución, dentro de este, tenemos el creacionismo evolutivo, ¿sí? O sea, proevolución es como, dale, buenísimo, le damos a la evolución, genial, la estamos contemplando, ¿no? Y en esta evolución teísta, justamente es un híbrido, ¿no? Porque vos hablas de evolución y siempre uno lo piensa en la ciencia, pero decís teísta y teísta se referencia a Dios. Entonces, este término, justamente evolución teísta, está puesto a propósito para que cuando uno lo nombre, se imagine las dos cosas, la ciencia y la religión. ¿Ok? O sea, está justamente puesto a propósito, digamos. Entonces, claro, este creacionismo pro-evolución dice, bien, por un lado sí tenemos un creador, eso es cierto, que tiene un propósito, un fin, o sea, que estamos todos dependiendo de él, genial. Pero por otro lado, sí, es verdad, puede ser, y hay mucha evidencia que los seres vivos se hayan formado de esa forma y haya habido el proceso de evolución, ¿no? Ya es como una teoría que va de la mano, lleva la religión y la ciencia de la mano, ¿sí? Van juntas. Lo cual es hermoso, la verdad. No sé ustedes qué opinan, pero yo personalmente, la profe, yo adhiero a esta última teoría. O sea, pienso que no sé, es mi opinión, ¿eh? Ojo, no es la verdad, es lo que yo opino. Es como que no se puede ir por un camino o por el otro, ¿no? Es como que hay cosas que es verdad que la ciencia no puede explicar, y hay cosas que capaz sí se pueden explicar, pero la religión le da como otro concepto, digamos, o una explicación alternativa, lo cual está buenísimo porque uno abre todas sus posibilidades, ¿no? A entender un poco, no sé, a abarcar más explicaciones, más conocimientos. No sé, para mí es la que va, pero bueno, esa es mi opinión. Cada uno tendrá la suya y es total y completamente respetable. Y de hecho entre los científicos pasa eso. Cada grupo de científicos tiene una forma distinta de pensar la vida y de pensar la creación y de pensar el origen de la vida y cómo se dio ese origen de la vida y etcétera, ¿no? Y son todas igual de respetables. Así que bueno, ¿alguna duda con lo que vimos recién? ¿Estamos bien? Ninguna. No, Sí, ¿quién tiene una duda? ¿O ninguna? ¿Me dijeron que ninguna? Ninguna. Ninguna, bien. ¿En el aula estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Genial. Bien.
Entonces continuamos un poquito más. En 6 minutos se nos corta, así que les pido que se vuelvan a unir ahí en el aula, si pueden también, buenísimo, sería genial. Ok, entonces, seguimos un poquito más. Dice el texto, de esta forma de creacionismo, ¿sí? Uy, esperen que, ahí está, no interfiere con la práctica de la ciencia. O sea, esta última forma de creacionismo que vimos es como que, bueno, dice, dale, buenísimo, mira, yo sigo con la religión, vos seguís con la ciencia y nos bancamos mutuamente, dale, buenísimo, ¿no? Es como que medio llegaron a ese acuerdo. Entonces, ni el creacionismo se mete con la ciencia, ni la ciencia se mete con el creacionismo. Entonces, está bueno, porque cada uno, ¿no?, sigue desarrollando lo que puede, digamos, ¿no?, lo que le corresponde. O sea, no está tampoco presentada como una alternativa, no es o esto o lo otro, sino que son complementos filosóficos y religiosos, ¿no? O religiosos sería, ¿no? A la teoría de la evolución. Es como que uno se va complementando al otro, ¿sí? Ok, lo que vos no puedas explicar, lo explico yo, lo que yo no puedo explicar, lo explicás vos, y etcétera, ¿sí? Medio, esa es la idea general. Bien. Más o menos para el 1600, el siglo XVII, que obviamente todavía está muy fuerte la parte del creacionismo, pero el clásico, ¿ok? No este es muy reciente. El creacionismo evolutivo es muy reciente, diría de los últimos, no sé, 15 años, ¿ok? Pero tengamos en cuenta que desde la época de Cristo hasta el siglo X, principio del siglo XIX o siglo XX, había el creacionismo clásico, era muy fuerte, ¿ok? Los puros, digamos. Entonces tengamos en cuenta este año, 1668 aproximadamente, pleno siglo XVII, ¿no? O sea, creacionismo ahí a morir. Existió un médico toscano, o sea, el italiano, que se llamaba Francesco Redi, ¿ok? Ahí tenemos los años en los cuales vivió. Y Francesco Redi ya les sonaba un poco raro la teoría de la generación espontánea, pero como estaba muy bancada por toda todo el concepto religioso y todos los científicos que ponían todas las fichas a la teoría de la generación espontánea, estaba un poco tímido, pero él se animó, fue el primero en decir, yo no creo en la teoría de la generación espontánea, para mí no existe. O sea, voy a hacer algo para tratar de comprobar que la teoría de la generación espontánea no existe. O sea, tremenda valentía, ¿no? Digamos, de Redi. Entonces, claro, él comenzó a observar que en la carne existían gusanos, ¿sí?, que se alimentaban de esa carne, y él decía, ¿cómo se originan estos gusanos, no? Eso es raro. Entonces, claro, él observó que los gusanos nacían de unas larvas, ¿sí?, que a su vez esas larvas venían de unos huevos, y los huevos los ponían unas moscas, ¿sí? O sea, todo eso obviamente lo hizo viéndolo, no tenía un libro que lo decía, ¿no? Lo estaba como descubriendo por primera vez. Entonces él dijo, yo tengo que comprobar que los gusanos que aparecen en la carne no se producen por generación espontánea, que vienen de larvas, que vienen de huevos, que vienen de moscas. Por ende, los gusanos vienen de otras moscas, ¿sí?, que no vienen de la generación espontánea. Entonces ideó, ¿se me escucha? Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Me escuchan? Profe, se Se trabó trabó todo. todo. Te trabo todo, sí, me di cuenta. Ahí va, ahí va. Dios. Qué raro igual. Y ahora no me aparece el cartel de que se está terminando el tiempo, así que no sé qué hacer. Bueno, esperen, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿puede ser? Por las dudas. Bueno, continuamos entonces. Pongo a grabar una vez más y compartimos el Power. Les pido perdón, no sé qué pasó con la compu, que se puso mala, digamos. Y bueno, me pasó que se me borró todo, bueno. Vamos a volver a donde estábamos, que era... ¿dónde era? Acá.
¿Acá? Sí, bien, genial, estamos. Ok, entonces estábamos hablando de Redi, ¿sí? No sé si lograron escuchar lo último que estaba diciendo, pero lo repito. Redi, ¿sí? Este médico italiano, él no creía en la teoría de la generación espontánea y dijo, yo voy a tratar de derribar esta teoría, ¿sí? Porque yo no creo en esta teoría. Entonces, él observaba gusanos, ¿sí? Que estaban presentes en la carne, de cualquier tipo de carne, ¿no? Y a lo largo de los días, él observaba que en realidad esos gusanos... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Prece? Ahí ¿Sí? se puso negro. Vos sabés que me ha pasado ya eso, ¿eh? Se puso negra la pantalla. No me ven, ¿no? En la tele. No se ve. Ok. No se apagó la compu. Me ha pasado a veces, la voy a... ¿Ustedes están por ahí, por celu? Bueno, sigan por celu, ahí están las... A ver. Ahí está. ¿Estamos bien ya? ¿Estamos todo lindo? ¿Sí? ¿Seguimos un poquito más? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? En el aula, no hay problema. Ok. Entonces, él observaba que los gusanos, ¿sí? Que estaba como estipulado que provenían de la generación espontánea, estos gusanos en realidad nacían de unas larvas, y las larvas nacían de unos huevos, y los huevos nacían de unas moscas, o sea, las ponían las moscas que iban a alimentarse de la carne podrida, ¿sí? Entonces, él dijo, claramente los gusanos no provienen de la generación espontánea, no se forman así, y yo voy a tirar abajo esta teoría. Entonces, para hacerlo, ideó una experiencia, ¿sí? Este era Reddy, para los que le gusta Queen, díganme si no se parece al guitarrista de Queen, pero bueno, acá está explicado un poco lo que hizo, lo vamos a ver primero acá, ¿sí? Bien, él lo que propuso es, ubicó 3 frascos iguales, ¿sí? Y dentro de cada frasco colocó un trozo de carne. A un frasco lo dejó destapado, a este primero de acá. Al segundo frasco lo tapó con un taponcito, cosa que quedara cerrado herméticamente. Y al tercer frasco lo tapó como con una gasa, una muselina, ¿sí? Como una telita así, que tuviera agujeritos, ¿no? Y lo sujetó bien. Entonces, con el correr de los días, esta carne se fue pudriendo, se fue descomponiendo, y él observó lo siguiente. En el frasco que estaba destapado, las moscas entraban, ponían sus huevos, de los huevos nacían las larvas, y de las larvas nacían los gusanos. Del frasco que estaba tapado herméticamente, no pasaba nada, no había gusanos, no había nada, ¿no? Claro, él dijo, bueno, pero acá no es como que es un extremo o el otro extremo, entonces hagamos un extremo intermedio, ¿no? Que es este que está acá tapado con gasa. ¿Por qué? Porque para comprobar que efectivamente eran atraídos por la carne, ¿sí? Él observaba que las moscas ponían sus huevos en esta tela, que era lo más cercano que podían llegar a la carne, ¿sí? Entonces, claro, él asoció automáticamente que eran las moscas las que ponían los huevos y por ende no se formaban por generación espontánea, ¿sí? Como dice acá, no solamente la carne que estaba tapada o con la tela no se agusanó, no se llenó de gusanos, sino que cuando él examinó la tela, pudo ver que en la tela estaban los huevos de las moscas, ¿sí? Entonces, claro, Reddy, obviamente ustedes piensen que hay mucha mucha presión ejercida por toda la parte religiosa y por toda la parte de los otros naturalistas en esa época, entonces un poco que Reddy se acobardó, porque tampoco es que su experimento lo podía sostener al 100%, ¿sí?
Entonces, claro, nunca hizo públicas sus conclusiones, ¿sí? Nunca se llegó a generalizar a nivel mundial, digamos. Y bueno, no objetó al 100% la teoría de la generación espontánea, porque igual así tenía dudas, la siguió aceptando como explicación para el origen de otros insectos y otros gusanos, pero no el de las moscas. Para el de las moscas él comprobó que no, efectivamente no puede pasar. Ustedes piensen lo siguiente, en esa época para poder postular una teoría y que sea válida y que todo el mundo la acepte y que esté todo bien, tenías que tener o mucho renombre, ¿sí? O ser un conde, un zar, ¿no? O ser un religioso, porque recuerden que en esa época la religión estaba súper ATR, o tener muchísima plata, muchísima plata. ¿Por qué? Esto creo que lo habíamos mencionado, pero existía una academia que se llama Royal Society de Ciencia, que es la cual acepta los trabajos, los analiza, y en base a eso los publica o no los publica. Hoy sigue existiendo, ¿ok? Entonces, quizás es como que si Reddy no tenía la plata suficiente para bancar su teoría, o quizás no tenía el renombre suficiente, no iban a aceptar sus trabajos. Entonces, obviamente no se quería quemar, ¿no? Es como que no quería ir a tratar de que se lo postulen y después quedar como súper mal ante la sociedad, ¿no? Entonces prefirió no hacerlo. Él se quedó con su trabajo, el trabajo obviamente se dio a conocer después de muchos años, porque él dejó todo estipulado y todo escrito con dibujos y todo, y obviamente que se volvió a poner a prueba y se comprobó lo mismo que él había hecho, pero en ese momento él no lo presentó, digamos, ¿sí? Pero fue el primero que por lo menos se permitió dudar de esta teoría, ¿sí? Así que por eso quedó en la historia. Más tarde, un poco contemporáneo también a Reddy, existía este señor, obviamente esto es un dibujo, no es una foto, más o menos a finales del siglo XVII, que se llamaba Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Era un biólogo, creo, un mecanicista, no sé muy bien lo que era, pero logró crear y perfeccionar un microscopio, ¿sí? Ustedes, bueno, capaz que saben, existen dos tipos de microscopios, el óptico y el electrónico. Obviamente el electrónico apareció cuando aparecieron las tecnologías para crearlo, pero el microscopio óptico más o menos data de esta fecha, el 1600. Consta de una serie de lentes, las cuales generan un aumento muy grande, mucho más que una lupa, que de hecho se pueden ver organismos microscópicos, como su nombre lo dice, ¿sí? Entonces, claro, Anton empezó a observar, empezó a darse cuenta que existía todo un mundo microscópico que nadie se había percatado. Bueno, no tenían los instrumentos para percatarse, ¿no? Obviamente. ¿Vamos bien? Se me escucha bien, ¿no? Porque a ver si se me Sí. está... Ah, perfecto, Sí, genial. sí. Bien, entonces, Leeuwenhoek logró ver organismos que estaban presentes en un pedazo de corcho, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a insistir en que los microorganismos que él observaba en un pedazo de corcho, después observó la sangre, observó agua, bueno, observó todo lo que pudo, obviamente, y siempre fue perfeccionando este microscopio para que se vea mucho mejor siempre. Pero él decía que estos microorganismos que él comenzaba a observar habían llegado a sus cultivos, al agua, a la sangre, a todo eso, justamente porque estaban en el aire, ¿no? O sea, estaban vagando por el aire y de pronto caían o se posaban en esa sustancia o ese compuesto que él estaba observando con el microscopio, ¿no? Entonces, por ejemplo, observó también que cuando se ponía un cierto líquido ante una infusión, o sea, se lo hervía, ¿sí? Después de hervido y de esperar un tiempo aparecía nuevamente, ¿sí? Entonces, claro, con sus proposiciones, digamos, con sus ideas, es como que renovó un poco la fe en tirar abajo la teoría de la generación espontánea, ¿no? Porque imagínense en ese momento ser científicos y querer tirar abajo la teoría y que todo el mundo te diga, no, estás equivocado, así no vas a poder,
pensando, bueno, y uno se desalienta un poco. Pero bueno, Leeuwenhoek dijo, yo voy a poner mi granito de arena en la ciencia y digo que los organismos microscópicos están en el aire y se posan, se caen, se ubican sobre diferentes estructuras y superficies, y que cuando yo los observo con el microscopio óptico los puedo ver, como que no nacen de la nada, ¿no? Y eso renovó los ánimos. Entonces, después de Leeuwenhoek, apareció, como 100 años después o 50 años después, este señor, también en Italia, Lazzaro Spallanzani, que realizó también muchas experiencias, principalmente hirviendo diferentes compuestos durante muchas horas, en diferentes medios de cultivo, justamente para cultivar esos microorganismos. Y claro, él observó que él hervía las sustancias, las ponía a cultivar, y cuando las observaba no parecían microorganismos, ¿no? Claro, que a ustedes les sonó raro, porque ¿cómo puede ser que si observo las sustancias así como están, hay microorganismos, pero si la hiervo no? ¿No? Es como raro. Entonces, propuso sus ideas, propuso su teoría de que en las sustancias que se hierven no aparecen microorganismos, y claro, los vitalistas de ese momento, el creacionismo clásico de ese momento, lo tiró para abajo, le dio un ondazo por Spallanzani, y rechazaron completamente sus experiencias, ¿no? Al 100%. Argumentaban que al hervirlo excesivamente este líquido, dañaba el aire que estaba presente en el agua, ¿sí? Las moléculas de aire que estaban en el agua, y obviamente eso impedía la aparición de la vida, ¿sí? No podía, porque ya el aire estaba dañado, digamos. Entonces, bueno, esto pasaba siempre, ¿no? Cada vez que alguien exponía una teoría, hay otro grupo que lo trata de derribar. De hecho, pasa hoy, ¿no? O sea, la típica, ¿no? Los que creen en el terraplanismo, que tratan de derribar de un lado y del otro lado lo mismo, ¿no? Eso pasa siempre en la ciencia. Bueno, acá está un poco, perdón la imagen, pero quería que se vea grande, se lee más o menos, está bastante pincelada. Pero bueno, dice, calentó el caldo, ¿sí? Puso un caldo en este elemento químico, lo calentó durante horas, lo selló obviamente, para que no pudiera entrar aire nuevo, y después de un tiempo observó este caldo y vio que no había microorganismos, ¿sí? Entonces lo abrió nuevamente y observó a lo largo de las horas que crecían microorganismos de nuevo. Entonces él dijo, esto tiene que ser definitivamente porque los microorganismos están en el aire y caen por la botella y se llenan de microorganismos. ¿Por qué? Porque solamente aparecen cuando la botella está destapada. Si aparecieran cuando la botella está tapada, aparecerían acá, ya tendrían que haber aparecido y no aparecieron. O sea que definitivamente los microorganismos no nacen y no crecen por la generación espontánea. ¿Ok? Bien. Genial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Me frenan, cualquier cosa. Bien, seguimos un poquitito más, ¿no? Tenemos todavía un poquito más, creo. ¿O no? Sí. ¿O no? ¿O ya estamos en hora? 40, 50... No, nos falta un poquito todavía. Bien. Vamos a seguir entonces. Dice, uno de los primeros intentos para derribar o sea, ahora dejamos un poquito de lado la teoría de la generación espontánea, solo un poquito, porque a la par sucedían otras cosas, ¿no? A la par había que tratar de ver cronológicamente qué es lo que había sucedido a lo largo de los años con el origen de la vida, ¿no? Porque todavía seguía la fuerte postura vitalista. Y más o menos en 1750, un naturalista francés que se llamaba Georges-Louis Leclerc, ese era su nombre, pero se conocía como el Conde de Buffon, trató de explicar, ¿no? Un poco qué había pasado a lo largo del tiempo desde el origen de la vida, ¿sí? Cómo se habían dado esos cambios. Básicamente trataba de explicar la evolución, ¿sí? Entonces, por un lado, Buffon experimentó con esferas de diferentes tamaños y materiales, como hierro, mármol,
a las cuales calentaba a rojo vivo y después medía, ¿sí?, con un medidor especial, el tiempo que tardaban en llegar a la temperatura ambiente. Esto es porque en ese momento se creía que la Tierra era súper caliente en sus orígenes y que después, a medida que se fue enfriando, fue permitiendo que se originara la vida, ¿no? Entonces, gracias a esas mediciones y a esos valores, los extrapoló a un cuerpo esférico del tamaño de la Tierra y calculó que la edad del planeta tendría que haber sido aproximadamente unos 75.000 años, ¿sí? Obviamente seguía la fuerte postura vitalista, que decía que, no sé, era como medio variante, no era esa cantidad de años. Entonces, en la facultad en donde trabajaba Buffon, que era una facultad de teología, o sea, religiosa, en París, obviamente que le hicieron retractarse y decir, no, vos tenés que decir que nosotros tenemos que seguir la cronología bíblica, ¿ok? Lo del diluvio universal que vimos antes, y etc. Entonces, seguía todavía en contradicción, imagínense en esa época, esto de cómo se originó y cuánto tiempo tiene la Tierra, ¿no? Acá está Buffon. Entonces, claro, es como que le bajaban todo lo que decía por Buffon, pero Buffon era, o sea, él creía en Dios, ¿ok? Pero también creía en la ciencia, o sea, fue uno de los primeros creacionistas pro evolución, digamos, que vimos antes. Entonces, a partir del siglo XVIII se empezaba a considerar que los seres vivos aparecían mediante la intervención divina, como ya lo vimos, es decir, la doctrina creacionista. Pero algunos naturalistas, como Buffon, comenzaban a dudar, ¿sí?, de la invariabilidad de las especies. Porque, ¿qué decía la teoría creacionista? Si recordamos un par de diapositivas anteriores, decía que los organismos eran inmutables, o sea, no cambiaban con el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, al no cambiar con el tiempo, no había variabilidad en las especies, o sea, las especies no variaban porque siempre eran iguales, y claro, Buffon dijo, ya está todo bien con el creacionismo, pero yo no creo que las especies no varían con el tiempo, ¿no? O sea, Buffon y otros, no solamente él. Entonces se comenzaron a proponer diferentes teorías que empezaban a considerar o a contemplar la posibilidad de que las especies se transformaban o cambiaban a lo largo del tiempo. Entonces, como ya dijimos recién, a partir del siglo XVIII, esto lo puse de nuevo, me parece que lo volví a poner. Sí, copié y pegué de nuevo ese párrafo, perdón, eso no va, lo voy a modificar. Entonces, Buffon propuso una especie de teoría de la evolución muy rudimentaria, muy básica, en la cual consideraba algunas especies que él llamaba innobles, ¿sí?, frente a otras especies que él llamaba nobles. Las especies nobles no cambiaban, no sufrían ningún tipo de cambio, se mantenían fijas, pero las especies innobles sí cambiaban, ¿sí? Entonces, las especies, decía que las especies innobles, que eran las que sí cambiaban a lo largo del tiempo, ese cambio que se daba era degenerativo, o sea, es como que la especie venía de bien para mal, digamos, ¿no? Es como que se degeneraban, se transformaban en especies que no eran muy buenas, no estaban bien beneficiadas, ¿no? Y se encontraban todas en lo que se conoce como el Viejo Mundo o Eurasia. Y acá tenemos un ejemplo. O sea, por contraposición, las especies nobles, ¿sí?, eran las que habitaban el Nuevo Mundo, lo que sería América y Oceanía. Entonces, por ejemplo, consideraba que el puma americano era una especie de león que se degeneró, ¿sí? Ojo, se llama puma americano, pero no porque vive en América, es por otra cosa, pero bueno. Entonces, el puma americano era un león que se degeneraba, ¿sí?, que terminaba como en otra cosa que no era. Por ejemplo, el yaguareté era un tigre que se degeneró. Y tanto el yaguareté como el puma americano vivían en Eurasia, ¿sí?, en el Viejo Mundo. Pero sin embargo, por ejemplo, el león y el tigre eran especies nobles y vivían en América y Oceanía. ¿Ok? Eso es lo que se creía en ese momento. Todo esto obviamente daba cuenta de un cambio, por lo menos para las especies innobles, que cambiaban durante el tiempo,
pero era un cambio involutivo, ¿sí? O sea, una transformación negativa. Justamente si se degeneraban, no era un cambio positivo en las especies que evolucionaban, que adquirían características más copadas, mejores, no, al contrario, eran justamente especies que iban para atrás, digamos, ¿no? Degeneraban. O sea, cambios ay, no me sé la palabra, pero por favor, involutivos, o sea, transformaciones negativas, ¿ok? Por lo menos fue el primero que habló de transformaciones o de cambios, digamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O estamos bien? Se están durmiendo, ya lo sé, es medio denso esta primera parte, pero después mejora, se los prometo. ¿Pero estamos bien? ¿No se me duermen todavía? ¿No? Ok, buenísimo. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Con Buffon aparece una nueva corriente de pensamiento que recibe el nombre de fijismo o teoría fijista. En esta teoría fijista se cree, o sea, tiene la creencia, sostiene, que las especies que existen actualmente, las que vemos hoy en día, permanecieron básicamente invariables, ¿sí? O sea, sin evolucionar, desde el momento de su creación. O sea, las especies se crearon en algún momento, ya veremos después cómo, pero se crearon, y durante todo su tiempo, durante toda su vida en el planeta Tierra, no tuvieron ningún tipo de modificación. ¿Sí? Permanecieron invariables, o sea, no variaban, no tenían transformaciones, no evolucionaban, básicamente. Eso es lo que decía el fijismo, ¿no? Entonces, las especies iban a ser inmutables. ¿Sí? Recordemos que inmutable significa sin mutaciones, ¿sí? O sea, sin variaciones, sin cambios, fijas, tal y como fueron creadas. Por eso su nombre, fijismo, fijas. Las especies fijas no cambiaban. El fijismo como hipótesis científica se formalizó recién en el siglo XVIII. ¿Sí? Como que se empezó a establecer el fijismo en el siglo XVIII. Y adoptó como uno de sus primeros adeptos, uno de sus primeros seguidores, digamos, a nuestro amigo Carlos Linneo, ¿sí? Charles Linneo, que fue uno de los primeros que acató esta teoría. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, terminamos de ver esta diapo y los dejo libres, ¿ok? Así ya quedan tranquilos. Entonces, este hombre, Linneo, era un naturalista muy reconocido, de origen sueco, que como ya vimos en el trabajo que ustedes hicieron, estableció lo que sería la taxonomía moderna, o la también llamada sistemática. Es una especie de clasificación, ¿sí? Y también, obviamente, desarrolló formalmente el fijismo porque fue uno de sus primeros adeptos. Y él mantuvo que las especies se habían creado de forma separada e independiente, cada una, o sea, cada una por su lado se creó, sin ningún tipo de relación, y negó toda la posibilidad de que existiera un origen, un organismo que tuviera un origen en común a todas las especies. O sea, cada especie se desarrolló cada una por su lado, ¿sí? Y no tenía ningún organismo del cual surgiera. ¿Ok? Siempre era como por separado cada una, digamos. ¿Ok? Más o menos ese era el concepto. ¿Dudas, preguntas o consultas? ¿Algo para decir? ¿Algo que haya quedado más o menos? No, ahí me dicen un no rotundo en el aula. Genial. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos todos bien? La foto de Elfi es que está llorando, no sé si es porque nada, la clase fue dura hoy. Pero bueno. Re dura, súper. Fue súper dura, lo sé. A ver, esto es importante entender para que veamos a dónde llegamos. Siempre es importante conocer el pasado para entender el presente, ¿no? Siempre se dice eso. Esto es la rama de la biología que se relaciona con la historia de la ciencia. ¿Ok? Es un poco conocer la historia, porque justo este año, en segundo, vemos mucha evolución. Y es importante que cuando yo les diga un concepto entendamos bien a qué nos estamos refiriendo, porque si no siempre tenemos que recalcar y volver sobre lo mismo, ¿no? Por eso se ve un poquito de historia de la ciencia al comienzo, pero mejora, ¿ok? Les prometo que mejora. Vamos a meter videos, vamos a meter
cosas más copadas. Igual les digo lo que les repetí el primer día de clases. Si ustedes notan que hay algún tema que yo no lo estoy dando bien, que no estoy siendo clara, que me dicen, profe, ¿podemos otra forma de dar las cosas? Estaría bueno, me avisan, ¿ok? Y lo modificamos, ¿sí? Sin ningún problema, porque la idea es que también ustedes no la pasen tan mal, digamos. Nadie la pasa muy bien en la escuela, pero tan mal, digamos, ¿ok? Así que me avisan, porfis, ¿sí? Lo último que digo para que ya se puedan ir al recreo en la escuela es, los que me deben trabajos, del trabajo de la taxonomía, la sistemática, recuerden que tienen tiempo para entregarlo hasta diciembre. Yo no tengo problema, yo siempre los voy a recibir y siempre los voy a corregir y les voy a dar la devolución, ¿ok? Pero si lo van entregando ahora, no se le juntan con los próximos trabajos que tengamos. ¿Ok? Ahora, las próximas clases vamos a desarrollar a Buffon, vamos a desarrollar a Darwin, nuestro capo Darwin, nuestro lema, él va con nosotros a todos lados. Y después de eso viene otro trabajito. Así que, nada, pues si quieren ir haciéndolo mejor, porque así no se le van juntando. ¿Ok? Cualquier duda o consulta que tengan al grupo de WhatsApp, o me escriben por privado, o me mandan un mail, ¿sí? Prometo, se lo juro, muy prontito hacerlo de YouTube, así todos pueden tener acceso a la clase, ¿sí? Ténganme paciencia, por favor, pero lo voy a hacer muy pronto, se los prometo. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna duda o nada para decir, quedan liberados.